Bien, vamos a continuar conversando sobre la vulgaridad en los medios de comunicación, que es un tema que está de boca en boca hoy en día, según las cosas que yo he podido observar en el diario quehacer periodístico. Ahora bien, ¿qué efecto está causando ese estilo tan exitoso, entre comillas, de periodismo en la opinión pública nacional, en la gente, no en los hogares? Porque a mí me preocupa mucho, porque hay países, por ejemplo, después del 9/11, incluso en España, cuando la vulgaridad llegó a los medios de comunicación a un nivel que se hizo intolerable, mucha gente expresó el deseo incluso de renunciar a algunos derechos con tal de recuperar la tranquilidad que le producían esos hechos, la intranquilidad que le producían esos hechos. Podemos llegar a ese nivel Bueno, yo diría de fascinación, porque yo estoy fascinado con eso. yo no sé, yo creo, y bueno, y nosotros hemos estado trabajando de la Sociedad Dominicana de Diarios con las universidades, con la idea de mejorar los procesos de formación periodística y sobre todo la parte digital, que es la otra redimensión que tienen los medios para multiplicar su alcance. Y yo creo que hay un tema que sobrepasa los límites de las universidades. Yo creo que las universidades están recibiendo un estudiantado con una base educativa muy frágil, muy débil, que las universidades no lo pueden solucionar. Hacen el esfuerzo, tratan de mejorarlo, introducen. Por ejemplo, acabo de participar con la universidad precisamente del tema de la educación mediática. Y yo creo que hay una realidad. Nadie puede tener capacidad crítica de las redes sociales si no tiene una formación adecuada. Y el que lee las redes sociales se da cuenta de la calidad de las personas educativas que están conversando. Entonces yo creo, finalmente, Miguel, que tenemos un serio problema en el sistema educativo nacional básico, que recorre desde la educación básica, primaria. Pero a mí, siempre me ha preocupado desde un principio la iniciativa que promovió la Asociación de Diarios con mucho entusiasmo, ¿no?, de eliminar de la ley lo que ustedes han llamado la responsabilidad en cascada. Yo entiendo que tiene que haber algún nivel de responsabilidad en los medios de comunicación, porque yo puedo escribir cualquier barbaridad y no está publicado hasta que no se publica, para usar una frase, emular una frase de Yogi Berra, el famoso, el juego no termina hasta que no te acaba. Es decir, lo que yo pretendo decir ahí, la vulgaridad o la acusación falsa que yo pretendo decir ahí, no se concreta hasta que alguien no me la publica. Entonces, yo creo que tiene que haber, a mí me parece, desde mi perspectiva del ego en la materia, para decirlo de alguna manera, a mí me parece que tiene que haber cierto nivel de responsabilidad. Bueno, Miguel, es que en lo que se ha estado trabajando, y es un proceso que está abierto porque aún no se ha concluido, que tiene que ver con la despenalización de los delitos de prensa, que no quiere decir que no haya responsabilidad, hay responsabilidad civil, de orden civil. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que José lo ha mencionado como tal vez el modelo más referencial que tenemos en la democracia, no existen leyes que regulen la libre expresión. ¿Perdón, no existen leyes? No existen leyes que regulen la libre expresión, pero no significa... No, perdón, yo he estudiado eso profundamente. Pero no significa... Hay reglamentaciones que se refieren a la libertad de expresión. Lo que pasa es que en el sistema de los Estados Unidos, su sistema jurídico, que es de common law, que no es igual que el de nosotros, que tiene un código civil, hay sentencias desde la Suprema Corte hasta cortes menores que regulan y pautan el ejercicio de la libertad. Pero digamos, ese es el derecho consuetudinario, es decir, que en base a su experiencia van a hacer. Pero lo que quiero decir es que no existe, como tenemos nosotros, leyes que establecen esos límites. Pero no quiere decir que en Estados Unidos, si un ciudadano se siente difamado por un medio, no pueda acudir al tribunal. Y normalmente se da una especie de regla fundamental en los tribunales, que se tienen que dar 3 causales para poder conseguir de un juez. Primero, que usted haya publicado una información falsa, que haya habido un propósito o una intención de dañar. Sí, de dañar. Y tercero, que el daño que usted se proponía se haya concretado. No, perdón, Percio, ahí
perdóname, yo he estudiado eso profundamente, incluso en la Gaceta Judicial de hace 3 meses, el artículo de portada era acerca del intento que tiene la Sociedad de Diarios para despenalizar la ley de prensa, y tú estás dejando fuera algo fundamental. Hay responsabilidad, independientemente de la intención de dañar o no, porque cuando tú haces un daño, aún sea sin intención, tú tienes que resarcirlo. Eso está en el Código Civil y está en la mayoría de las legislaciones de todos los países del mundo. El hecho de que tú no hayas tenido la intención de dañar no te exculpa del daño que tú ocasiones. Ni disminuye el daño. Entonces, cuando la Sociedad Dominicana de Diarios, que yo respeto mucho, que tengo todos mis amigos ahí, entre ellos tú, intenta despenalizar las consecuencias de difamar o de injuriar, que son 2 cosas distintas, está ejerciendo una presión sobre el sistema judicial dominicano que a mí me parece indebida y que va a empeorar y no a mejorar el periodismo. Porque si actualmente, teniendo leyes que incluyen condenas penales para la difamación y para la injuria, se ve lo que se está viendo con todas esas vagabunderías, imagínate tú si se despenalizara. Eso es ponerle precio a la honra ajena, porque si cuando tú en cualquier medio de comunicación vas a ofender a alguien o lo vas a difamar, y la única consecuencia de eso va a ser que vas a tener que pagar una multa para resarcir el daño civil a la otra persona, tú estás abriendo la posibilidad de el desorden y que el orden público sea violado. Y los delitos que son de orden público, generalmente en la mayoría de los países, conllevan sanciones penales. En los Estados Unidos, que tú citas, cuando cualquier periodista se niega a revelarle a un juez la identidad de una fuente, en algún caso que tenga que ver con cuestiones de cualquier tipo, penales o lo que sea, invocando su ética, que no es nada que tiene que ver con la ley. Hay periodistas que han cogido cárcel en los Estados Unidos, que es una condenación penal, aún sea preventivamente, pero se le priva de la libertad. Entonces, aquí, yo lo que he visto es que gente, por ejemplo, que ha publicado cosas como que hay salchichón sin carne. Óyeme, tú puedes decir que el salchichón es malo, ¿tú entiendes? Pero sin carne, o sea, sin ni siquiera un 1% de carne. Eso salió publicado en un periódico de aquí. No, pero entonces, espérate. ¿Tú sabes lo que ocurrió después de eso? La venta del salchichón se fue al carajo. Y eso era en medio de un pleito de grupos empresariales. Espérate, entonces ese director se prestó a una maniobra de un interés empresarial. Óyeme, cuando tú publicas, por ejemplo... Pero el salchichón sin carne me óyeme. Vegetariano. O sea, vegan, una cosa, salchichón de soya, eso es evidentemente una mentira. Y hubo una campaña en torno a eso. Entonces, el responsable va a ser el reportero, el director que permitió que se publicara y que mantuvo una campaña sobre eso. Cuando tú dices, por ejemplo, que el presidente Hipólito Mejía se montó en el avión de un narcotraficante, tú puedes pararte en el Pico Duarte y decirlo, y eso no daña a Hipólito Mejía. Pero cuando tú lo publicas, tú estás dañando a Hipólito Mejía. Entonces, tiene que ver la manera en que tú ejerces el periodismo, porque aquí hay un ejercicio del periodismo que es muy acomodaticio. Tú tiras la piedra y después el otro día haces una aclaración. Óyeme, a mí me enseñó ese señor que está ahí, que es Miguel Guerrero, que era discípulo de Germán Hornam, que él estudió en la UAS el periodismo, aquí, en el periódico El Caribe, donde trabajamos juntos hace 40 años. Que cuando tú vas a publicar algo acerca de cualquier persona, entidad, razón social, compañía, antes de publicarlo, tú tienes que preguntarle su reacción y tú le dices, mira, mañana vamos a publicar tal cosa, que fulano dice tal cosa sobre ti. ¿Qué tú tienes que decirme sobre eso? Para que la historia que tú le ofrezcas al público tenga las 2 caras de la moneda. Yo no pretendo darte a ti, que eres presidente de la Sociedad de Diarios, lecciones de periodismo. Sería un atrevimiento de mi parte, aunque yo sí fui profesor de periodismo, pero no a gente como tú, sino a imberbes que entraban de la secundaria. Pero te voy a decir una cosa. El ejercicio del periodismo que estamos haciendo aquí es muy irresponsable, porque aquí todos los días, por Dios, aquí hay periódicos dirigidos por gente que dirige agencias de relaciones públicas. ¿Tú quieres un problema deontológico más grande que ese? ¿Tú quieres una vulgaridad más grande que esa? Sí, pero hablando de vulgaridad. No, yo creo que estamos confundiendo cosas. Es decir, bueno, yo vivo confundido. Pero... Estamos hablando de que, por ejemplo, ahora mismo la despenalización ya se quitó a través del Tribunal Constitucional. Aún
se conservan pero no se ha modificado la ley. Perdóname, Percio, no abolieron el Código Civil. Eso es una sentencia. Eso es una sentencia acerca de unos artículos de la ley sin de presión que no ha sido modificada la ley. Pero en el Código Civil siguen vigentes los artículos que dicen que cada quien tiene que responder del daño que causa. Digamos, lo que sigue vigente es lo del Código Penal, que está pendiente por las causales, pero que tal como está la versión del Código Penal también se ha despenalizado. Bien, si usted me lo permite, pero esas responsabilidades no desaparecen por esas acciones, es lo que quiero dejar claro. Tenemos que hacer una última pausa y después de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche, que espero que les sea de su agrado. Siga con nosotros aquí en Edición Nocturna.